La semana pasada tuvimos la noticia que nos dejó a muchos o a la mayoría de nosotros congelados en ese momento cuando lo leímos. Todos nos acordaremos en algún momento de la vida dónde estábamos cuando recibimos la noticia de la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Podemos no haber estado de acuerdo o podemos haber estado de acuerdo con sus tendencias políticas, pero sabemos que fue siempre un gran demócrata antes de cualquier cosa. Fue un presidente abierto a las críticas, que aguantó las críticas, no como otros que conocemos, y que siempre quiso lo mejor para su país, para Chile. Para hablar de él precisamente tenemos en la línea telefónica a una ex ministra de él, una llegada de él. Estamos hablando de la ex ministra de la Mujer y de la Equidad de Género de Chile durante el segundo periodo del mandato del presidente Piñera, del 11 de marzo del 2018 al 13 de marzo del 2020. Estamos hablando de la ex ministra Isabel Pla. Ex ministra, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Muy buenos días a ustedes, un placer estar comunicándome con Radio City y con el programa Así Amaneció. Y un saludo muy grande a las amigas y amigos de Ecuador. Isabel, escuchaba y leía una entrevista que usted dio en CNN donde decía que el presidente Piñera va a ser irreemplazable. ¿Por qué va a ser irreemplazable? Bueno, todos los liderazgos, cada uno de los liderazgos, especialmente los que trascienden en el tiempo, son efectivamente irreemplazables, porque esos liderazgos se construyen desde características muy personales, desde trayectorias, desde una forma de enfrentar la política. Ahora, que el presidente Piñera sea irreemplazable no quiere decir, ¿cierto?, que exista una variedad muy importante, un equipo muy importante de hombres y mujeres que crecimos a su alero políticamente, que seguimos, ¿cierto?, su sentido de vocación por Chile y que estén disponibles para cumplir las tareas en las que él siguió trabajando hasta el último día de su vida. Entonces, que Sebastián Piñera como persona, como líder político, como demócrata, como lo ha definido usted recién, sea irreemplazable, no quiere decir que no tenga, ¿cierto?, un equipo muy importante, muy reconocido en Chile, de personas que puedan seguir su camino y puedan, ¿cierto?, continuar la vocación pública desde distintos lugares de la política, como candidatos presidenciales, en el Parlamento, en las alcaldías o en donde, ¿cierto?, se precise en el país. Isabel, ¿qué hacía tan especial al presidente Piñera para usted y para todos los que trabajaron conjuntamente de él? Por ejemplo, usted entraba a su despacho, cerraba la puerta y sin cámara, sin nadie más. ¿Cómo era el presidente Piñera hacia adentro con ustedes? Bueno, yo trabajé 10 años, tuve el honor de trabajar 10 años con el presidente Piñera. Trabajé en su primer gobierno como asesora en el Ministerio de la Presidencia, luego me fui con él a la fundación que creó en el año 2014 y luego volvimos a La Moneda yo como ministra. ¿Qué hacía distinto, qué hacía particular a Sebastián Piñera Echenique? Primero, su enorme capacidad de trabajo, o sea, una persona realmente incansable. Dos, su alta exigencia, porque yo creo que nuestros pueblos, Guillermo, Carlos, Priscila, Ronald, tienen hoy día un desafío que es volver a convocar a la política, estoy hablando de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, volver a convocar a la política a las personas que tengan el mejor estándar de eficiencia, de preparación, de dedicación y no, ¿cierto?, esa política que se ha convertido en un escenario abierto para, no sé, para populistas, para charlatanes, y no para las personas más preparadas. Sebastián Piñera tenía esa capacidad de convocar, ¿cierto?, a las mejores personas, a las personas más preparadas. Era muy exigente, pero al mismo tiempo una persona muy afectuosa. Y creo que lo ha distinguido, ¿cierto?, respecto de otros líderes, es como dijiste tú, su capacidad, ¿cierto?, de resistir las críticas, de aceptarlas como legítimas en el marco del debate democrático y también la capacidad de cruzar la frontera para hablar con sus adversarios cada vez que el país lo necesitó. Lamentablemente, los adversarios, que es la izquierda, ¿cierto?, en Chile, no toda la izquierda puede decir que efectivamente respondieron a ese llamado, especialmente cuando más se necesitó en Chile, que fue desde el 18 de octubre del año 2019, cuando el país enfrentó un estallido de violencia muy virulento, muy destructivo
y del cual yo diría que el alma de Chile todavía no se recupera. Estamos ahora mismo en el contacto en directo con Chile, con la ex ministra de la Mujer y la Equidad, a propósito del legado de Sebastián Piñera, el expresidente de esa nación que falleció trágicamente en los últimos días. Isabel, Carlos Galesio le saluda. ¿Existe, cree usted, este perfil de políticos en Latinoamérica actualmente, o estamos ya frente a una nueva generación que muy difícilmente se igualará a Sebastián Piñera y otros tantos líderes de la región latinoamericana? Mira, Carlos, bienvenida a la nueva generación. Ustedes tienen un presidente de la República muy joven. Desde todos los sentimientos, las percepciones políticas, sean de izquierda o sean de derecha, ustedes tienen que respaldar a ese presidente joven porque probablemente va a despertar vocaciones nuevas. Bienvenida a la nueva generación a la política, pero es muy importante que esa nueva generación, ¿cierto?, observe y mire a sus antecesores. ¿Qué enseñanzas les dejan? ¿Cuál es la vocación de servicio público, ¿cierto?, que están llamados a desempeñar? A mí me gusta que la gente joven esté en política, que se interese en servir a su país, pero me gustaría también, ¿cierto?, que en vez de despreciar muchas veces lo que se ha hecho, que ese afán de refundarlo todo, decir que todo lo pasado estuvo malo, ¿verdad?, se vaya apartando del camino y que seamos capaces de tener sociedades, en el caso yo hablo por Chile, sociedades que valoran lo construido hasta ahora y que lo que quieren es a partir de ahí proyectar algo mejor. Nosotros enfrentamos, ¿cierto?, desde la derecha, desde más a la derecha de mi partido, yo soy militante de la UDI, que es el partido de derecha más grande y más tradicional de Chile, y desde más a la izquierda, que es el Frente Amplio, el nuevo referente de izquierda, lo que hemos tenido en estos años son discursos que desprecian lo que se ha hecho, ¿me entiendes? Desde el Frente Amplio, la izquierda, todos los 30 años de la concertación, que fue esa época de oro, ¿verdad? Desde el reinicio de la democracia estaba mal hecho, todo era una cocina, todo se hacía a espaldas de la ciudadanía, a juicio de ellos, y hoy día recién empiezan a valorar lo que esos 30 años construyeron para Chile en términos económicos, sociales, institucionales. Y desde la derecha, que está más a la derecha del partido en el que yo milito, también, ¿cierto?, se despreció todo lo hecho hasta ahora, ese sentido dialogante de la derecha con el adversario, porque sin diálogo y sin acuerdo, los principales problemas de nuestros países no se resuelven, ni los de Ecuador, ni los de Chile. Entonces, bienvenida a las nuevas generaciones, necesitamos vocaciones nuevas, pero es muy importante que esas nuevas vocaciones también valoren, aquilaten lo que es las trayectorias de nuestras democracias, ¿verdad?, lo que nos ha permitido llegar hasta ahora, y con esas trayectorias también y con su impulso de personas jóvenes podamos seguir adelante y dar pasos, ¿cierto?, para derrotar la delincuencia, la criminalidad, la violencia, para recuperar capacidad económica, porque sin eso no hay progreso social. Sin paz, sin seguridad en el Ecuador y en Chile, y sin las oportunidades económicas y mejores salarios y mejores trabajos, no existe otra receta, no hay un atajo para poder efectivamente darle las mejores condiciones de vida a nuestra gente. Pero para que eso se cumpla, y en esa explicación amplia que usted ha dado, que evidentemente es la base de los procesos democráticos que deberían vivirse en nuestros países, se necesita, y quiero insistir en eso, en el diálogo y en la madurez política. ¿Realmente considera usted que esta nueva generación posee o podrá lograr madurez política para poner las diferencias sobre la mesa y poder llegar a consensos? Te lo pongo de otra manera, Carlos. Que sean los ecuatorianos y que sean los chilenos, cuando se enfrenten a las próximas elecciones, los que decidan quiénes de esas nuevas generaciones están capacitados efectivamente para gobernar y para ejercer funciones públicas, y dejen aparte, excluyan por la vía de la votación a quienes están permanentemente considerando que la política es confrontación y populismo. Te lo pongo de esa manera. O sea, que seamos los pueblos, ¿cierto?, los electorados de nuestros países los que definamos quiénes, ¿cierto?, están capacitados para enfrentar esas altas funciones. Estoy hablando de dos países que enfrentan problemas muy importantes, que son países, ¿verdad?, hermanos, y que enfrentamos problemas gigantescos y riesgos de populismo muy grandes. Correcto. Riesgos de populismo, ¿cierto? Que digan, yo vengo a resolver el problema de criminalidad de las cárceles en Ecuador.
yo vengo a resolver el problema de la migración ilegal y de la inseguridad en Chile. Entonces, el llamado que nosotros tenemos que hacer, yo soy una ciudadana, no tengo ningún cargo político hoy día, he estado en la política desde hace muchos años, pero tengo voz, tengo micrófono y tengo cámara. Yo llamo a las mujeres y a los hombres de mi país a elegir con su voto a las mejores personas, y por mejores personas estoy refiriéndome a aquellos políticos con auténtica vocación, que sean respetuosos de la tradición democrática de nuestros países y de la trayectoria de lo que se ha hecho, y que tengan la visión, ¿cierto?, para enfrentar el futuro de una manera diferente, de la mejor manera posible. No queremos populismo, porque los populismos finalmente nos conducen, ¿cierto?, o a las dictaduras, como varias de las democracias de nuestra querida América, ¿cierto?, desgraciadamente han caído, no los voy a nombrar, todos sabemos quiénes son, o populismo, que son también una vía derechita para llegar a autoritarismo y en el fondo para coartar libertades a cambio, ¿cierto?, de seguridad. Isabel, ese es el llamado, porque yo no quiero decirte la persona perfecta, las personas para cumplir son de esta manera, de esta otra manera, sino que seamos nosotros los que valoremos la posibilidad que tenemos de votar y de elegir, y lo hagamos, ojalá, más con la cabeza que con el corazón y con las emociones. Isabel, se me fue el tiempo, quiero agradecerle muchísimo, pero no la puedo dejar ir, y ayúdeme con el tiempo, sin que me cuente de las muchas anécdotas que usted tuvo con Sebastián Piñera, una. La que más usted se acuerde, y en poquísimas palabras, porque se me fue el tiempo. Usted sabe que los medios, el tiempo es muy corto siempre. Cuénteme una. Bueno, mira, te voy a contar, tuve muchas anécdotas, son tantas que me cuesta, verdad, fijarlas, pero yo creo que la anécdota más bonita, más entretenida y más larga es un vuelo que tuvimos en helicóptero con el presidente piloteando. No era presidente de la República, estábamos en la oposición, e hicimos un vuelo muy bonito desde Santiago de Chile hasta el lago Ranco, ¿cierto? Wow. Donde queda el alma, donde queda el alma de Sebastián Piñera, un vuelo que duró 8 horas. Fuimos repostando en distintas ciudades, y a partir de la mitad del vuelo nos fuimos por la cordillera. Nos dijo, ¿qué prefieren? ¿Ir por el camino cordillerano o el camino de la costa? Por la cordillera, dijimos nosotros. Oye, y se fue cantando de memoria cada uno de los lagos que había abajo, cada uno de los ríos, cada una de las cumbres, y nos decía a nosotros, ¿cómo se llama esa cumbre? ¿Cómo se llama Sebastián? Por supuesto que ninguno de los que íbamos, de los 3 restantes verdad, pasajeros, teníamos la memoria que tenía Piñera para decir cómo se llamaba cada uno de los lagos, ríos y cumbres por los que iba sobrevolando. Fue un viaje muy bonito, muy divertido, y lo recuerdo ahora, fíjate, con más cariño que nunca, porque es un viaje que lamentablemente no vamos a volver a tener, no con él piloteando ese helicóptero. No, por lo menos no en esta vida. Muchísimas gracias, Isabel. No en esta vida. Muchas gracias a usted y un abrazo muy grande para el Ecuador. Era Isabel Pla, ella fue ministra de la Mujer y Equidad de Género en Chile durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, del 11 de marzo del 2018 al 13 de marzo del 2020, pero estuvo con él más de 10 años en la política y en sus fundaciones. Ya regresamos.